De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con Laila Tajeldine, que ella es abogada especialista en Derecho Internacional y profesora universitaria. Laila, te hicieron unas preguntas desde la calle. Sí, mira, es importante ver la incidencia. ¿Qué sucedería con Venezuela si se aplica la Carta Democrática? Ya lo dijimos, la OEA da los instrumentos a Estados Unidos, que realmente es el que se activaría para aplicar sanciones de mucho mayor nivel a Venezuela, según ellos, para presionar. Vemos el hecho de Rusia, siempre también debemos vernos reflejados en Rusia. Rusia, cuando comenzaron las sanciones contra ese país, fueron dirigidas contra individualidades. Se hablaba de empresarios, entre otras cosas, y hoy vemos cómo la empresa petrolera Rosneft ha sido una de las principales afectadas en estas sanciones por parte de Estados Unidos a ese país. La afectación que ello ha tenido a nivel del pueblo es tremendo. E igualmente, veamos acá en Venezuela, ¿qué sucedería? Hemos visto pruebas que ha hecho Estados Unidos, laboratorios, de cómo nos cierran cuentas bancarias, como vimos recientemente el Citibank. afectaría las negociaciones internacionales de Venezuela en cualquier parte del mundo, ¿no? Totalmente, entendiendo también la importancia para Venezuela, para el pueblo, para el que come, para todos, la importancia de ese comercio internacional de Venezuela. Es decir, que no nos llegaría el azúcar, ahora sí de verdad, que no nos llegarían muchos de los alimentos de primera necesidad para el pueblo que importamos, aparte de los que producimos aquí, los que importamos. O sea, que es severa la sanción, ¿no? Y es una sanción que va dirigida, iría dirigida al pueblo directamente, como lo está haciendo ahorita, a destajo y de forma no convencional. Pero ahí sí se iría dirigido a afectar al pueblo. Laila, te hicieron otra pregunta con relación a la OEA y lo interno de Venezuela. Sí, justamente la OEA en su historia lo único que ha hecho es afectar a las naciones y a los pueblos. Nunca en la historia de la OEA ha representado los intereses de un pueblo, mucho menos lo va a hacer ahora cuando sigue siendo una organización supeditada a los intereses de ese poder hegemónico, regional y mundial llamado Estados Unidos de América. Ahora, ¿hay existe correlación de fuerza suficiente como para aplicar la Carta Democrática hoy en la OEA? Por ahora los números no le dan a lo que es esa hegemonía imperial. Los números no los tiene Almagro, y más que Almagro, los jefes de Almagro, Estados Unidos, para aplicar la Carta Democrática. Por eso es que vimos en estos días a una de las voceras de la derecha hablar de que en junio, y llamaba a las partes, a los países miembros en junio, a manifestarse respecto a Venezuela, porque por ahora no tienen un número suficiente como para aplicar esa Carta Democrática en contra del pueblo venezolano. Ahora, internacionalmente, ¿cuál es la posición de Venezuela hoy? ¿Está aislada o verdaderamente pues tenemos estos amigos que siempre con los que hemos contado? Mira, ¿cómo puede llamársele a un país aislado que hoy lleva la batuta de uno de los organismos internacionales más importantes y que mayor número de países tiene, como es la organización o el movimiento de los países no alineados? ¿O cómo puede llamársele también un país aislado cuando una de las grandes potencias mundiales, como lo es Rusia, ha dicho que junto a Venezuela y China van a llevar adelante un modelo internacional del respeto del derecho internacional y del respeto de la soberanía de los pueblos? ¿Cómo puede llamarse un país aislado cuando tiene organizaciones subregionales? Tenemos 1 millón de amigos, como decía el cantante. Tenemos mucho más de 1 millón de amigos. Somos en el mundo más de 6.000 millones de habitantes. Yo creo que estamos muchísimo más de la mitad. UNASUR y en esta relación. UNASUR, mira, nunca en la vida Estados Unidos ha actuado o ha podido actuar de la forma que ha hecho sin el apoyo de voceros regionales. Incluso los pueblos de la región se han visto impedidos a hacer frente a lo que ha sido las agresiones a los países con motivo de la presencia de Estados Unidos. Viceversa, ¿no? Decía yo, no pudimos tomar una acción más contundente
cuando, bueno, fueron invadidas las Islas Malvinas, porque justamente Estados Unidos se opuso al respecto. Y también no hemos podido apoyar a otros pueblos en contra de violaciones a su soberanía, justamente por la intervención y la división de la región. Lo que logró el comandante Chávez durante su presidencia, y ahora en este momento también lo ha logrado el presidente Nicolás Maduro, es la cohesión regional. Ahora hay elementos que vienen a romper un poco esa cohesión, que es el elemento Argentina y Brasil, claro, que ha impedido que la UNASUR sea tan contundente y tan, bueno, que sea una organización como vino siendo de tan resolución de conflicto, claro, como lo fue claro en aquellos momentos. Ahora, Laila, hay una situación importante, ¿no?, que hay que considerar. El Congreso de los Estados Unidos hizo una declaración prácticamente unánime, pues, que afecta realmente los intereses del país. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, el Senado de Estados Unidos justamente, no solamente que estaba hablando del hecho de aplicar la Carta Democrática, sino es que ya hablaba de otros pasos, o habla de otros pasos que deben llevarse para hacer frente a Venezuela. Recordemos que el Senado de los Estados Unidos es un grupo que representa lobbies económicos en Estados Unidos, y ellos representan la vocería, o son la vocería de ese establishment establecido allí, ese poder económico que, bueno, que estamos viendo que se mantiene en su afán de afectar la soberanía de Venezuela, entendiendo que con esto también pues se puede asegurar en un futuro retomar, rehegemonizar el territorio venezolano para volver a colocarlo al servicio de sus intereses. Sabemos que es la energía un elemento importante y que define la política exterior de Estados Unidos, y también los conflictos, porque nosotros sí tenemos que recordar que los conflictos internacionales también son un motor de la economía de Estados Unidos. En la medida en que ellos inoculan conflictos en los territorios, pueden vender armas, incluso después pueden salir con esa teoría de la responsabilidad de proteger, porque en el caso de Venezuela, dirían ellos, es un Estado fallido, y en ese momento nosotros tendríamos que intervenir. Es una realidad, es una amenaza. Que hay que tomar en cuenta de manera muy seria, ¿no? Claro, y es una amenaza de la que nos estamos viendo nosotros, pero también hay que tomar muy serio la actividad de cada uno de los voceros de la derecha respecto a lo que están ellos haciendo y pidiendo a nivel internacional, porque esto es sumirnos a todos los venezolanos en una desgracia. Puntualmente, Trump, ya bueno, con todas sus políticas internacionales, ¿cómo afecta o favorece a Venezuela Trump? Puntualmente, porque ya estamos al final ya del sí, tiempo. Donald Trump, yo creo que él se ha encontrado con una pared. Él ha dicho durante su campaña electoral que él no es de la posición de intervenciones, entre otras cosas, pero la pared la ha encontrado cuando se ve en la obligación de entrar a negociar con ese poder económico en Estados Unidos que está impidiendo eso, y también estamos viendo que al final él también representa un poder económico. Una reflexión tuya al país. Yo creo que es momento, indiferentemente de qué lugar o posición política nos encontremos, de reflexionar. Yo siempre coloco el ejemplo de un ciudadano libio que tenía en sus brazos a su bebé fallecido, producto del lanzamiento de un misil de la OTAN, de Estados Unidos como tal. Sí, en principio tenemos que evitar todo eso. Y el niño, el señor decía en ese momento, llorando, que él era uno de los que pedía la intervención en Libia, pero en ese momento ya él iba a ser un pro-Gaddafi. Nosotros no podemos